Una chica de 17 años se desplomó dentro de la biblioteca pública a las 4:37 p.m. de un martes. Su cuerpo finalmente se rindió tras 11 meses durmiendo sobre las rejillas heladas del metro. Durante casi un año, los bibliotecarios habían visto cómo bajaba de peso, cómo su abrigo se volvía más fino y cómo empeoraba su tos. Pero fue la nota doblada que cayó de un libro devuelto 3 horas antes lo que lo cambió todo. Lo que revelaba esa nota movilizaría a 400 ángeles del infierno en 2 estados y sacaría a la luz a un guardián que robaba a los muertos. Y esa es la parte que nadie vio venir. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia. Escribí 52 notas. Las escondí en 52 libros diferentes durante 4 meses. Alguien tenía que preocuparse lo suficiente como para leer una. Alguien tenía que creerme. Esas fueron las palabras de Elena Rose Bennett a la primera persona que la escuchó. Un investigador privado llamado Daniel Hayes, conocido por sus hermanos como Wolf. Pero nos estamos adelantando a la historia. Volvamos a la tarde del sábado 12 de febrero, cuando Dorothy Henderson hizo un descubrimiento que pondría en marcha una cuenta atrás de 19 días. Dorothy había sido bibliotecaria jefe de la Biblioteca Pública de Lakeside durante 34 años. Había visto a los usuarios dejar marcapáginas, recibos, listas de la compra e incluso cartas de amor entre las páginas. Normalmente los tiraba sin leerlos. Pero ese sábado, mientras realizaba su revisión semanal de los libros devueltos, sacó Where the Crowds Sing del carrito de procesamiento y un pequeño trozo de papel de cuaderno doblado en un cuadrado apretado se deslizó y cayó sobre su escritorio. Algo la hizo detenerse. Quizás fue la precisión de los pliegues. Quizás fue la intuición adquirida tras 3 décadas de observar en silencio el comportamiento humano en un espacio público. Lo desdobló. La letra era pequeña, cuidadosa, cada letra deliberada. Me llamo Elena Rose Bennett. Tengo 17 años. Llevo casi un año sin hogar. Mi tutor, Thomas Richards, ha robado $187,000 del fondo fiduciario de mis padres mientras yo duermo en las rejillas del metro. Tengo pruebas, extractos bancarios, correos electrónicos, informes de gastos, escondidos en la caja de seguridad número 447 del Community Trust Bank. La llave le está pegada con cinta adhesiva dentro de la puerta del armario. Tercer cubículo, baño de mujeres de esta biblioteca. Mi 18º o cumpleaños es el 3 de marzo. Si no sobrevivo hasta entonces, él lo heredará todo. Si estás leyendo esto, por favor, busca. Por favor, preocúpate. Las pruebas son reales. Las manos de Dorothy comenzaron a temblar antes de terminar la segunda frase. Reconoció esa descripción inmediatamente. La joven que había estado acudiendo a esta biblioteca todos los días, de 9 a 9 p.m., durante meses, siempre con el pelo castaño rojizo recogido. Ese abrigo gris demasiado grande, incluso cuando las temperaturas alcanzaban los 22 degrees. La forma en que se disculpaba cuando Dorothy la despertaba suavemente a la hora de cerrar. Cómo recogía su mochila con la cremallera rota y salía al brutal invierno de Michigan como si tuviera algún lugar cálido al que ir, excepto que no lo tenía. Dorothy siempre lo había sospechado. Ahora lo sabía. El reloj de pared de la biblioteca marcaba las 3:15 p.m. Dorothy se dirigió al baño de mujeres, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo. Tercer cubículo desde la entrada. Abrió la puerta del armario debajo del lavabo, donde se guardaba el papel higiénico y las recargas de jabón. Allí, pegada con cinta adhesiva transparente en el interior de la puerta del armario, había una pequeña llave de latón. El número 4 estaba grabado en el metal. Dorothy se quedó allí durante 11 segundos, mirando fijamente esa llave, comprendiendo el peso de lo que representaba. Una adolescente había escondido las pruebas de su propia explotación en un baño público, confiando en que alguien, cualquiera, seguiría las instrucciones y se preocuparía lo suficiente como para actuar. Por un momento, Dorothy consideró llamar a la policía. Era la respuesta lógica, el protocolo,
lo más seguro. Pero llevaba suficiente tiempo trabajando como bibliotecaria como para comprender cómo funcionaban los sistemas. Si llamaba a la policía, estos se pondrían en contacto con el tutor legal, Thomas Richards, el hombre que robaba a esta chica, el hombre que ya había manipulado el papeleo para que Elena pareciera una fugitiva problemática. Él proporcionaría la documentación. Las autoridades se remitirían a otras autoridades y Elena desaparecería por completo, o peor aún. No, esto requería a alguien que actuara primero y se ocupara de la burocracia después. Dorothy sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos. Michelle Park, una clienta habitual que siempre consultaba libros sobre crianza, trabajaba para los servicios sociales del condado. Dorothy recordaba que el marido de Michelle formaba parte de un club de motociclistas. Una vez había visto su chaleco cuando fue a recoger a Michelle porque su coche no arrancaba. Hells Angels, sección de Detroit. El dedo de Dorothy se quedó suspendido sobre el número de Michelle durante 3 segundos. Luego pulsó el botón de marcar. Michelle, soy Dorothy Henderson, de la biblioteca. Necesito hablar con su marido inmediatamente. Se trata de un joven que corre un grave peligro. 25 minutos más tarde, Michelle Park entró por la puerta principal de la biblioteca con un hombre que parecía haber pasado décadas trabajando con las manos. Chaleco de cuero, barba canosa, ojos que lo evaluaban todo en 2 segundos. Era Daniel Wolf Hayes, el marido de Michelle, investigador privado desde hacía 22 años y miembro de los Hells Angels desde hacía 18. Dorothy los condujo a su oficina y le entregó la nota a Wolf sin decir nada. Él la leyó una vez lentamente, luego otra vez, apretando la mandíbula. Se la pasó a Michelle. Ella la leyó y Dorothy vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Michelle trabajaba en servicios sociales. Había visto este patrón antes. Explotación financiera, aislamiento, manipulación del sistema. Niños vulnerables que caían en el olvido mientras los depredadores actuaban a plena vista, utilizando documentos legales como camuflaje. Esta llave, menciona ella, dijo Wolf con voz baja y controlada. ¿Sabes dónde está? Dorothy asintió. En el baño de mujeres. He comprobado que está allí. Wolf se puso de pie. Necesitamos pruebas sólidas antes de enfrentarnos a un tutor. No podemos proceder sin documentación. Ella dice que está en una caja de seguridad en el Community Trust Bank, dijo Dorothy. Caja número 447. Dice que todas las pruebas están dentro. Michelle miró su reloj. El banco está cerrado. Es sábado por la tarde. Wolf sacó su teléfono. Conozco al gerente de operaciones de fin de semana, un antiguo cliente. Recuperé $63,000 en un caso de fraude hace 3 años. Me debe una. Hizo la llamada, salió al pasillo y habló en voz baja durante 4 minutos. Cuando volvió, miró a Dorothy y a Michelle. Greg se reunirá con nosotros allí en 20 minutos. Él abrirá la caja. A las 4:02 p.m., dentro de la cámara acorazada del Community Trust Bank, Gregory Simmons, director de operaciones de fin de semana, utilizó la llave del baño de la biblioteca para abrir la caja de seguridad número 447. Dentro había una carpeta de manila llena de documentos. Wolf fotografió todo metódicamente antes de tocar nada, preservando la cadena de custodia. Luego abrió la carpeta. Extractos bancarios que mostraban retiradas mensuales de $11,000 de una cuenta fiduciaria. 17 meses de retiradas. Un total de $187,000. Un extracto de tarjeta de crédito, a nombre de Thomas Richard, que mostraba una transferencia directa de $26,000 de la cuenta fiduciaria a su tarjeta Mastercard personal. Prueba de que los fondos no eran para beneficio de Elena. Informes de gastos que Richards había presentado al administrador fiduciario. Clases particulares, $800-500. Atención médica, $100-200. Materiales educativos, $400-800. Todos los gastos eran falsos. Los registros de matriculación escolar de Elena, que demuestran que había estado en una escuela pública gratuita en línea todo el tiempo, lo que contradice las afirmaciones de clases particulares. Correos electrónicos impresos que Richards había enviado a la empresa fiduciaria en los que describía a Elena como problemática, que rechazaba la ayuda
y vivía voluntariamente en la calle a pesar de mis esfuerzos. Una cronología manuscrita con la cuidadosa letra de Elena, las fechas en las que había intentado obtener ayuda, las agencias con las que se había puesto en contacto, todas las puertas que se le habían cerrado porque la documentación legal de Richard la hacía parecer una fugitiva inestable. Fotografías. Elena en el funeral de sus padres, todavía con un peso saludable. Elena 6 meses después, visiblemente más delgada. Elena 10 meses después, demacrada, con el mismo abrigo que se había visto en una cámara de seguridad de la biblioteca a la que Dorothy había accedido en secreto. Registros médicos de hace 16 meses, altura 1,75 m, peso 55 kilos, adolescente sana. No había registros recientes porque no tenía acceso a la sanidad, pero la comparación era devastadora. Y un documento más, una carta sellada en un sobre aparte dirigida a quien la encontrara. Wolf la abrió, la leyó en silencio y luego la leyó en voz alta. Me llamo Elena Rose Bennett. Tengo 17 años. Mis padres, David y Caroline Bennett, murieron en un accidente de coche hace 16 meses. Me dejaron un fondo fiduciario de $420,000 procedente de su seguro de vida y sus ahorros. Thomas Richards, socio de mi padre, fue nombrado tutor. Durante los primeros 5 meses parecía amable. Luego cambió. Empezó a beber. Le oí hablar por teléfono sobre cómo manejar la situación hasta marzo. Presentó documentos judiciales en los que me calificaba de inestable, de fugitiva voluntaria. Luego me dijo que tenía que aprender a ser independiente y me hizo marcharme con $50 y mi mochila. Recurrí a los servicios sociales. Vieron sus documentos y le creyeron. Recurrí a la policía. Él ya había presentado una denuncia por desaparición, alegando que me había fugado. Recurrí a los orientadores escolares, a los refugios para jóvenes, a mi familia, a mis amigos. Todas las puertas se cerraron porque él creó un rastro documental que hacía parecer que yo rechazaba la ayuda. Llevo 11 meses viviendo en esta biblioteca y durmiendo en las rejillas del metro. Cumpliré 18 años el 3 de marzo, 19 días después de escribir esto. Cuando cumpla 18 años, tendré acceso legal a lo que queda de mi fideicomiso. Pero si no sobrevivo hasta entonces, él lo heredará como mi tutor. He perdido 29 libras. Tengo congelación en 3 dedos. Toso constantemente. No estoy segura de poder aguantar 19 días más con este frío. Si estás leyendo esto, o sigo viva y me has encontrado, o no lo he conseguido. Y tienes en tus manos la única prueba que demuestra lo que él hizo. Por favor, no dejes que se salga con la suya. Mis padres trabajaron toda su vida para dejarme algo. Él lo está jugando mientras yo me congelo. Gracias por preocuparte lo suficiente como para buscarme. Es más de lo que ha hecho la mayoría de la gente. Elena Rose Bennett, 12 de febrero. La cámara acorazada estaba en silencio, salvo por el zumbido de los ventiladores de climatización. Wolf miró a Michelle. Ella lloraba, con la mano sobre la boca. Gregory Simmons, el director del banco, miraba fijamente los documentos esparcidos sobre la mesa. Dios mío, susurró. El teléfono de Wolf vibró. Un mensaje de la biblioteca, el número de Dorothy. Esa joven que viene todos los días, Elena, acaba de desmayarse cerca de los ordenadores. La ambulancia está de camino. Wolf le mostró el mensaje a Michelle. Ella lo leyó y palideció. ¿Qué hospital? Wolf respondió. Mercy General, deshidratación grave, quizás hipotermia. La están trasladando ahora mismo. Wolf se volvió hacia Gregory. Necesito usar su oficina. Esto va a ser muy ruidoso. Wolf hizo 3 llamadas telefónicas en los siguientes 8 minutos. Primera llamada. Al Departamento de Urgencias del Mercy General Hospital. Se identificó como investigador privado trabajando en el caso de Elena Bennett. Facilitó su número de licencia y pidió hablar con el médico responsable. Le dijeron que Elena estaba siendo tratada por deshidratación, desnutrición, congelación de grado 2 en la mano izquierda y posible neumonía. Su estado era estable, pero grave. No se había contactado aún con los familiares más cercanos porque la paciente estaba consciente y había solicitado que no se notificara a sus tutores.
Segunda llamada. Detective María González, Unidad de Delitos Financieros, Policía Estatal de Michigan. Wolf había trabajado con ella en 4 casos anteriores. Le explicó la situación en 3 minutos exactos. Explotación financiera, víctima menor de edad, pruebas documentales, tutor con motivo, cuenta atrás de 19 días para el 18.1 cumpleaños de la víctima. González dijo que se reuniría con él en el hospital en 45 minutos con un fiscal. Tercera llamada. Raymond Thunder Kowalski, presidente de la sección de los Grandes Lagos de los Hells Angels, hermano de Wolf desde hacía 18 años. Esta conversación lo cambiaría todo. Raymond respondió al segundo tono. Wolf, ¿qué pasa? Thunder, necesito la movilización inmediata de toda la sección. Todos los hermanos en un radio de 160 kilómetros. Hubo una pausa. Raymond conocía a Wolf desde hacía tiempo y lo entendía. Wolf no exageraba, no dramatizaba, no pedía la movilización a menos que fuera crítico. Háblame, dijo Raymond, con voz que pasaba al modo de mando. Una chica de 17 años, Elena Bennett. Sus padres murieron hace 16 meses y le dejaron un fondo fiduciario de $420,000. Los tutores lo han estado robando. Han desaparecido $187,000, mientras él retira $11,000 al mes. Lleva 11 meses durmiendo en las rejillas del metro. 22 grados de temperatura. Ahora mismo está en el Mercy General con congelaciones y neumonía. ¿Dónde está el tutor? Aún no lo sé, pero aquí está la cuestión, Thunder. Cumplirá 18 años en 19 días, el 3 de marzo. Cuando eso ocurra, obtendrá el control legal de lo que queda. Si no llega a los 18, él lo heredará todo como tutor legal. Tiene motivos para dejar que la exposición resuelva su problema. Raymond se quedó callado durante 3 segundos. Wolf podía oír su respiración, procesando la información. Mi hermano murió así, dijo Raymond con voz ronca. Hace 15 años, su tutor financiero lo explotó y lo dejó sin hogar. Murió antes de que pudiéramos probar nada. El caso quedó sin resolver porque nadie conservó las pruebas. Wolf conocía esta historia. Por eso Raymond se había convertido en presidente. Por eso impulsó al capítulo a proteger a las personas vulnerables en lugar de limitarse a montar en moto. Esta vez tenemos pruebas, dijo Wolf. Documentación completa, registros bancarios, correos electrónicos, fraude en los gastos, todo. Lo escondió en una caja de seguridad y dejó notas en libros de la biblioteca con la esperanza de que alguien encontrara alguna. Así de inteligente y desesperada es esta chica. ¿Qué necesitas? Regalos. Presión. 200 motos fuera de ese hospital, dejando muy claro que ya no está sola. Luego localizamos a Richards, aseguramos sus activos y nos aseguramos de que no huya. La policía está involucrada. El detective González, de delitos financieros. Vienen los fiscales. Lo estamos haciendo de forma legal, pero quiero que vea lo que pasa cuando se aprovecha de los huérfanos en esta ciudad. Tendrás 400, dijo Raymond. Voy a llamar a la sección de Iron Valley. Su presidente, Marcus Stone, perdió a su sobrina por culpa de la explotación de un tutor hace 2 años. Traerá a la mitad de su sección para esto. 400 hermanos. Pasó 11 meses invisible. Nadie la vio. Nadie la ayudó. Cuando salga de ese hospital, quiero que vea un ejército. Quiero que entienda que ahora tiene una familia. Una familia de verdad. A Wolf se le hizo un nudo en la garganta. Ella escribió en su nota. Gracias por preocuparte lo suficiente como para buscarme. Eso es lo que dijo. Después de todo, agradeció a quien quiera que encontrara sus pruebas. No a quien quiera, dijo Raymond. Tú la encontraste. Nosotros la encontramos. Ahora es nuestra. Dame la dirección del hospital. A las 5:47 p.m. comenzó el ruido. Un rugido sordo, lejano al principio, que luego fue creciendo. El ritmo distintivo de los motores de las motocicletas. No unas pocas, ni una docena, sino cientos. El sonido del poder controlado, disciplinado y decidido. Dentro del departamento de emergencias del Mercy General Hospital, Elena Rose Bennett yacía en una cama, con 3 sueros intravenosos en el brazo izquierdo.
una cánula de oxígeno en la nariz y mantas de franela calientes apiladas sobre ella. Una enfermera llamada Patricia le había estado tomando las constantes vitales cada 15 minutos, le había traído zumo de manzana y galletas Graham, y le había hablado con una firmeza tan amable que a Elena le dieron ganas de llorar, porque hacía mucho tiempo que ningún adulto la trataba como si fuera importante. Elena oyó los motores. Patricia también. La enfermera se acercó a la ventana, miró hacia el aparcamiento y se quedó quieta. «Cariño», dijo Patricia en voz baja. «¿Conoces a alguien que conduzca motocicletas?» Elena negó con la cabeza débilmente, confundida. «No». «¿Por qué?» «Porque hay como un centenar de ellas en nuestro estacionamiento en este momento, y siguen llegando más». Elena intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba demasiado agotado. Patricia la ayudó, ajustando la cama. A través de la ventana, Elena podía verlos llegar. Motocicletas, docenas a la vez, formando filas con precisión militar. Los motociclistas desmontaban, con chalecos de cuero con parches, barbas y tatuajes. El tipo de hombres que parecían aterradores en todas las películas que Elena había visto. Excepto que no actuaban de forma aterradora. Estaban de pie en formación silenciosa, en filas organizadas, con los brazos cruzados, esperando. Un hombre de unos 50 años, alto, con barba gris, que llevaba un chaleco con la palabra «presidente» en la espalda, estaba al frente. A su lado, un hombre más joven con un chaleco con la inscripción SGT en los brazos. Y a su lado, 3 hombres más, todos vigilando la entrada del hospital como guardias. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. «No lo entiendo. ¿Por qué están aquí?» La puerta de su habitación se abrió. Entró un hombre con barba canosa, camisa de la policía de Nueva York visible bajo su chaleco de los Hells Angels, ojos que habían visto demasiado y aún así seguían preocupándose. Detrás de él, una mujer con ropa profesional llevaba una tarjeta de identificación de los servicios sociales del condado. «Elena», dijo el hombre con suavidad. «Me llamo Daniel Hayes. La gente me llama Wolf. Ella es Michelle Park, de los servicios sociales. Encontramos tu nota, la que dejaste en el libro de la biblioteca». Elena lo miró fijamente, incapaz de procesar las palabras. «Abrimos la caja de seguridad», dijo Michelle en voz baja, acercándose. «Vimos las pruebas, los extractos bancarios, los correos electrónicos, todo. Sabemos lo que hizo Thomas Richards. Sabemos por lo que has pasado». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Ustedes me creen?» «No solo te creemos», dijo Wolf. «Nos aseguraremos de que nunca vuelva a tocarte ni a ese dinero. La detective González, de Delitos Financieros, está aquí. Está revisando los documentos en este momento. Hay un fiscal en camino. Esto está sucediendo. Elena, estás a salvo». «Esos hombres de fuera», susurró Elena, mirando hacia la ventana. «¿Quiénes son?» Wolf se acercó a la ventana y le indicó que mirara. «Son la sección de Great Lakes de los Hells Angels, y el grupo que acaba de llegar es la sección de Iron Valley de Pensilvania. 400 hermanos, Elena. Han venido porque cuando uno de los nuestros necesita ayuda, acudimos, y ahora tú eres una de los nuestros». Elena empezó a llorar. Profundos sollozos que provenían de 11 meses de supervivencia, 17 rechazos, 52 notas ocultas y, finalmente, alguien que la escuchaba. Michelle se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Elena con cuidado, consciente de la congelación que tenía en los dedos. «No tienes que ser fuerte ahora mismo», dijo Michelle. «Has sido fuerte durante casi un año. Has sobrevivido cuando la mayoría de la gente no lo habría hecho. Lo has documentado todo, has escondido pruebas, has encontrado la manera de pedir ayuda incluso cuando todas las puertas se cerraban. Eso es extraordinario. Pero ahora puedes descansar. Estamos contigo». Patricia, la enfermera, también lloraba en silencio, fingiendo revisar la vía intravenosa. El teléfono de Wolf vibró. Lo miró. Era un mensaje del detective González. «Tenemos suficiente para una orden de arresto. Explotación financiera agravada de una persona vulnerable. Fraude. Malversación. El juez lo está firmando ahora mismo.
¿Sabemos dónde está Richards? Wolf miró a Elena. ¿Sabes dónde vive Thomas Richards? En la casa de mis padres, dijo Elena con voz hueca. Él se la quedó y cambió la escritura a su nombre. Era mía y él simplemente se la quedó. Wolf escribió la respuesta. La víctima dice que el sospechoso reside en la casa de sus padres fallecidos, propiedad familiar que transfirió fraudulentamente a su nombre. Dirección. Elena le dio la dirección. 22847 Woodland Avenue, la casa donde había crecido, donde sus padres le daban un beso de buenas noches, donde pasaba las mañanas de Navidad, donde había aprendido a montar en bicicleta en la entrada. Wolf envió la dirección a González. Luego se la envió a Raymond. Ubicación del guardián confirmada. 21847 Woodland A. La policía ejecutará la orden en 1 hora. Presencia del capítulo. La respuesta de Raymond llegó en 14 segundos. Ya nos dirigimos allí. Estaremos esperando cuando lleguen. A las 6:23 p.m., Thomas Wesley Richards estaba en la cocina de la casa de Woodland Avenue preparándose un bourbon con soda, mientras revisaba las apuestas deportivas en su teléfono. Esa tarde había apostado $200. Tenía buenas sensaciones sobre el partido de los Pistons de esa noche. La retirada del fondo fiduciario estaba prevista para el 1 de marzo, dentro de 11 días. $11,000, como un reloj. Había visto la previsión meteorológica. La ola de frío ártico llegaría la semana siguiente. Las temperaturas bajarían hasta los de que sí con el viento. No pensaba conscientemente en Elena. No se la imaginaba congelándose. No imaginaba sus últimos momentos. Simplemente no pensaba en ella en absoluto. Se había convertido en un obstáculo que el invierno eliminaría. Fue entonces cuando lo oyó. El sonido de motores. Muchos motores que se hacían cada vez más fuertes. Thomas se acercó a la ventana delantera y corrió la cortina. Su vaso de bourbon se le resbaló de la mano, golpeó el suelo de madera y se rompió. La calle estaba llena de motocicletas. No eran pocas, ni 10. Docenas que se extendían por toda la manzana, aparcadas en perfecta formación a ambos lados. Los motociclistas estaban de pie junto a sus motos, con los brazos cruzados, en silencio, mirando fijamente su casa. Al frente de la formación, un hombre se encontraba ligeramente adelantado respecto a los demás. Era alto, con barba gris y un chaleco que decía «Presidente». Thomas sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. ¿Qué demonios era esto? Agarró su teléfono con manos temblorosas y empezó a marcar el 911. Antes de que pudiera pulsar la tecla de llamada, aparecieron unos faros al final de la calle. Eran 3 vehículos policiales, 2 sedanes sin distintivos y un coche patrulla. Las motocicletas no se movieron, no reaccionaron, solo se quedaron allí, observando en silencio cómo los coches de policía se detenían en la entrada de la casa de Thomas. La detective María González salió del vehículo que iba en cabeza. Llevaba documentos. Detrás de ella, 2 agentes uniformados. Thomas abrió la puerta principal, esforzándose por poner cara de inocencia confundida. «Agentes, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos Thomas Wesley Richards?» González dijo, «Sí, pero no lo entiendo. Queda detenido por explotación financiera agravada de una persona vulnerable, fraude, malversación y estafa. Tiene derecho a permanecer en silencio». El mundo de Thomas se tambaleó. Las advertencias de Miranda se convirtieron en ruido. Sus ojos no dejaban de mirar las motocicletas, a los hombres silenciosos que observaban lo que estaba sucediendo. «Ha habido un error», dijo Thomas, alzando la voz. «Soy su tutor legal. He estado tratando de ayudarla. Ella se escapó. Tiene problemas. Tengo la documentación». «Hemos visto su documentación», dijo González con frialdad. «También hemos visto la documentación real, los registros bancarios que demuestran que robó $187,000 del fondo fiduciario de una menor, los informes de gastos que falsificó, el pago con tarjeta de crédito que realizó directamente desde su cuenta. Mientras usted retiraba $11,000 al mes, Elena Bennett dormía en las rejillas del metro a 22 grados bajo cero y sufrió congelaciones. Date la vuelta»,
las manos a la espalda. ¿Dónde está ella?, exigió Thomas. Soy su tutor. Tengo derechos. Uno de los motociclistas habló. El presidente, su voz resonó en todo el patio, grave y autoritaria. Tienes derecho a cerrar la boca y rezar para que el sistema legal funcione más rápido que nosotros. González esposó las manos de Thomas a la espalda y lo llevó hacia el coche patrulla. Los agentes novatos comenzaron a hacer inventario de la casa como escena del crimen. Documentos financieros, ordenadores, cualquier cosa que pudiera contener pruebas adicionales. Mientras Thomas era colocado en la parte trasera del coche patrulla, miró hacia el mar de motocicletas y a los 400 hombres que habían acudido para presenciar su detención. Raymond Thunder Kowalski se situó al frente de la formación, observando a Thomas Richards a través de la ventanilla del coche patrulla. No sonrió, no se regodeó, solo lo miró fijamente, asegurándose de que Richards lo entendiera. Elena ahora estaba protegida, intocable. Si de alguna manera conseguía la libertad bajo fianza, si intentaba ponerse en contacto con ella, si siquiera pensaba en vengarse, había 400 razones por las que se arrepentiría. Los coches de policía se alejaron, llevando a Thomas Richards a la cárcel del condado. Las motocicletas permanecieron allí durante otros 11 minutos. Una vigilia silenciosa. Entonces Raymond hizo una señal con la mano y en perfecta formación arrancaron los motores y regresaron al Mercy General Hospital porque Elena todavía estaba allí. Y cuando ella se despertara a la mañana siguiente, querían que los viera. Querían que supiera que ya no estaba sola. Thomas Wesley Richards pasó su primera noche en la cárcel del condado, en una celda con otros 11 hombres. La fianza se fijó en $250,000. El juez había revisado las pruebas preliminares y consideró que existía riesgo de fuga, dados los activos líquidos que había robado. Thomas no podía pagarla. Irónico, teniendo en cuenta que había robado casi 200,000, pero ya se había gastado la mayor parte en el juego. Mientras Thomas estaba sentado en esa celda, tratando de comprender cómo su narrativa cuidadosamente construida se había derrumbado en menos de 4 horas, 400 Hells Angels organizaban la investigación más metódica que se había visto en la región de los Grandes Lagos en años. No era caos, no era justicia por mano propia, era precisión. Domingo por la mañana, 8:17 AM, la sede del Club Great Lakes Chapter, un almacén reconvertido en el lado oeste con 60 plazas de aparcamiento y una sala de reuniones con capacidad para 200 personas, estaba abarrotada. Los hermanos de ambos capítulos ocupaban todas las sillas, se alineaban contra las paredes y se sentaban en las mesas. El aire olía a café, cuero y aceite de motor. Raymond Thunder Kowalski estaba de pie al frente, con una pizarra detrás de él cubierta de cronologías y asignaciones de tareas. «Escuchen», dijo Raymond, y la sala se quedó en silencio al instante. «Tenemos 19 días hasta el 18 o cumpleaños de Elena. El fiscal dice que el juicio no se celebrará antes de esa fecha. El sistema es lento, pero podemos asegurarnos de que, cuando llegue el juicio, las pruebas sean tan irrefutables que Richards no vea la luz del día en una década». Señaló a Wolf, que estaba de pie junto a la pizarra. «Wolf va a desglosar lo que necesitamos. Se trata de un trabajo metódico. Encuestas, entrevistas, documentación. No es emocionante, pero es lo que permite encerrar a los depredadores de forma permanente. Nadie trabaja por su cuenta. Nadie confronta a los testigos de forma agresiva. Ayudamos a las fuerzas del orden. No las sustituimos. Claro. 200 voces. Claro». Wolf dio un paso adelante y señaló la pizarra. «Tenemos 5 equipos. Cada uno tiene un objetivo específico. Equipo 1, rastro financiero. Dirigido por Kevin Wrench Patel, el hermano con experiencia en análisis de datos. Trabajó en la detección de fraudes bancarios durante 8 años antes de unirse a la sección. Su especialidad era visualizar patrones monetarios que los jurados pudieran entender. Wrench, estás documentando cada retirada que hizo Richards, comparándola con los gastos reales de Elena, que fueron 0. Prepáranos una presentación que pueda entender un niño de 12 años.
Necesitamos que los fiscales expliquen al jurado exactamente cuánto robó y dónde fue a parar. Wrench asintió. Ya he empezado. Estoy recopilando los extractos de su tarjeta de crédito y cotejándolos con los sitios de apuestas. He encontrado $87,000 en depósitos de apuestas deportivas que coinciden con las fechas de las retiradas del fideicomiso. Es condenatorio. Equipo 2, interrogatorio de testigos dirigido por el propio Wolf. Tenemos 4 testigos clave que vieron la situación de Elena de primera mano. Necesito las declaraciones de todos ellos, grabadas en video, firmadas y notariadas. Estas personas la vieron deteriorarse durante meses. Sus testimonios establecen una cronología y contradicen la afirmación de Richard de que intentó ayudar. Equipo 3. Documentación médica dirigida por Isaiah Frost, Washington, paramédico con 19 años de experiencia en el servicio de emergencias médicas de la ciudad, que ha tratado docenas de casos de hipotermia y desnutrición. Lleva en el Mercy General desde ayer por la tarde, coordinándose con el equipo médico de Elena. Frost colabora con el hospital. Consigue informes médicos completos que documenten la congelación, la desnutrición y la pérdida de peso. Necesitamos pruebas de lo que le hicieron 11 meses en la calle, pero que sea algo general. Nada de detalles gráficos para el niño. Céntrate en la cronología de la recuperación y en cómo es la atención adecuada. Frost asintió. Ya tenía los informes preliminares. Congelación de grado 2 en 3 dedos. IMC, indicativo de desnutrición grave. Signos de exposición crónica. Está estable, pero los médicos dicen que otra semana en ese frío podría haber sido fatal. Equipo 4. Fallo institucional. Documentación. El trabajo de este equipo era rastrear todas las puertas que Elena había intentado abrir, todas las llamadas a los servicios sociales, todos los informes policiales que Richards había presentado, todos los documentos que había utilizado para hacerla parecer problemática mientras la aislaba. No culpamos a los trabajadores sociales ni a la policía. Raymond aclaró que Richards había manipulado el sistema, pero necesitamos documentar exactamente cómo lo hizo para poder evitar que le suceda a otro niño. Equipo 5. Seguridad de activos. Asegurarse de que Richards no pudiera ocultar, transferir o gastar los fondos fiduciarios restantes. Este equipo coordinó con los fiscales para congelar cuentas, asegurar propiedades y garantizar que se contabilizara cada dólar. Raymond miró alrededor de la sala. ¿Alguna pregunta? Un hermano al fondo levantó la mano. ¿Qué pasa con Elena? ¿Quién está con ella? Michelle Park, de los servicios sociales, organizó una acogida de emergencia con una familia especializada en casos de trauma, dijo Raymond. Pero Luis Ramírez Shepard es nuestro enlace. Tiene experiencia en ayuda a jóvenes. Él mismo pasó una temporada sin hogar cuando era adolescente. Será la cara constante que ella vea de nosotros. La ayudará a entender lo que está pasando. La preparará para testificar si llega el caso. Luis Shepard Ramírez se levantó de donde estaba sentado, cerca de la parte delantera. A sus 52 años, tenía el tipo de rostro que había visto dificultades y había elegido la compasión. En fin, me reuní con ella esta mañana en el hospital. Es una chica inteligente, muy resistente, pero ya no le da miedo Richards, sino que esto pueda ser temporal, que la ayuda desaparezca. Le dije que no íbamos a ir a ninguna parte. La sala quedó en silencio durante un momento. Muy bien, dijo Raymond. Equipos, ya tienen sus tareas. Presenten informe aquí esta noche, a las 7 p.m. en marcha. Todos esperaban ruido, el arrastre de sillas, el caos de 200 hombres movilizándose. En cambio, se quedaron en grupos organizados, los líderes de equipo revisando las listas de tareas, los hermanos intercambiando números de teléfono y dividiendo los territorios geográficos con la eficiencia de una operación militar. Un hermano se inclinó hacia otro y murmuró, «Pensé que esto sería más dramático». El otro hermano sonrió levemente. «Eso es porque esperabas moteros. Lo que tienes es una familia ocupándose de sus asuntos». Testimonio de testigo. 1. George Sullivan.
Wolf encontró a George Sullivan en la biblioteca el lunes por la tarde, sentado en su lugar habitual cerca de los grandes ventanales, leyendo una novela de Tom Clancy. George tenía 67 años, era un cartero jubilado y visitaba la biblioteca 4 veces a la semana con puntualidad. Señor Sullivan, soy Daniel Hayes. Soy investigador privado y colaboro con la policía en el caso de Elena Bennett. George levantó la vista, lo reconoció de inmediato. La joven que vivía aquí, he oído que se desmayó el sábado. ¿Está bien? Está estable, recuperándose. Estoy recopilando declaraciones de testigos. Dorothy Henderson dijo que quizá usted tenga algo que aportar. George cerró el libro con cuidado. La vi durmiendo varias veces entre noviembre y febrero, probablemente 3 o 4 tardes a la semana. Encontraba el rincón tranquilo para leer en la esquina trasera, profundamente dormida, sentada, con la cabeza apoyada en la pared. Una vez le ofrecí una barrita de cereales de mi almuerzo. La chavarro la aceptó como alguien que no había comido en todo el día. Wolf estaba grabando esto con su teléfono, con la cámara enfocada para captar el rostro de George. ¿Alguna vez hablaste con ella más allá de ofrecerle comida? Una vez, a principios de diciembre, le pregunté si tenía algún lugar cálido donde quedarse. Ella dijo que sí, muy educadamente, pero me di cuenta de que estaba mintiendo. Su abrigo era demasiado fino. Tenía una tos que no cesaba. Una mañana, cuando abrió la biblioteca, la vi lavándose la cara en el lavabo del baño, como si acabara de despertarse en algún lugar frío. ¿Se lo contaste a alguien? El rostro de George mostraba culpa. Se lo comenté a mi mujer. Ella me dijo que llamara a los servicios sociales, pero yo no quería avergonzar a la chica. No quería causarle problemas si se las estaba arreglando. Estuve mal. Debería haber hecho algo. Ahora estás haciendo algo, dijo Wolf con delicadeza. Este testimonio ayuda a establecer cuánto tiempo estuvo sin hogar. Contradice la afirmación de sus tutores de que ella rechazaba la ayuda. Estaría dispuesto a firmar una declaración y posiblemente a testificar si esto llega a juicio. Por supuesto, dijo George sin dudarlo. Lo que ella necesite. También el testimonio de los testigos, Amanda y Gwen. Amanda y Gwen, de 36 años, llevaba 9 años trabajando como cajera en el Community Trust Bank. Trabajaba en la sucursal principal, donde Thomas Richards realizaba sus retiradas mensuales. Wolf se reunió con ella el martes por la mañana durante su descanso en la trastienda del banco, en presencia de su gerente. Recuerdo al señor Richards, dijo Amanda, con las manos cruzadas sobre la mesa. Venía con puntualidad. El segundo día de cada mes, retiraba $11,000 de la cuenta fiduciaria de Bennett, siempre en efectivo o con cheque bancario. Wolf se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez explicó para qué era el dinero? Charlaba un poco. Decía que los adolescentes eran caros. Clases particulares, actividades, ropa. Bromeaba sobre lo exigente que era su pupilo. Parecía... Amanda hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Parecía que no le daba importancia, como si no fuera gran cosa. Las cantidades nunca variaban, exactamente $11,000 cada vez. ¿Le pareció eso inusual? Sinceramente, en ese momento, no. Procesamos retiradas de fideicomisos con regularidad. Tutores, ejecutivos, gestores financieros. Siempre que la documentación está en regla, lo procesamos. Pero ahora, mirando atrás, sabiendo que ella no tenía hogar mientras él retiraba esa cantidad cada mes, la voz de Amanda se tensó. Una vez le vi reír hablando de un partido de baloncesto, completamente relajado, mientras esa chica dormía en las rejillas del metro. Wolf le mostró una fotografía de Elena en el hospital. Delgada, maltrecha, agotada. Amanda se llevó la mano a la boca. Dios mío, esa es la beneficiaria. Es solo una niña. Tiene 17 años y cumplirá 18 el 3 de marzo. Él estaba retirando su futuro, susurró Amanda, justo delante de mí, y yo lo tramitaba como si fuera un trámite rutinario. Seguiste el protocolo, dijo Wolf. No es culpa tuya, pero tu testimonio establece el patrón, la frecuencia y su actitud despreocupada al cometer el fraude. ¿Testificarás? Sí, sin dudarlo, lo que ella necesite.
Testimonio del testigo 3. Carl Bridgewater. Carl Bridgewater, de 61 años, trabajaba en mantenimiento para la autoridad de tránsito. Su turno era de 10 p.m. a 6 p.m., dando servicio a las plataformas del metro y los sistemas de calefacción. Wolf se reunió con él el miércoles por la noche en un restaurante cerca del centro de tránsito. La vi unas 40 veces, dijo Carl, removiendo el café con unas manos que mostraban décadas de trabajo manual. Por las noches, después de que cerrara la biblioteca, dormía en las rejillas calefactadas del metro cerca de Jefferson y Oak. 3 lugares estupendos. Rotaba dependiendo de la dirección del viento. La seguiste 2 veces solo para asegurarte de que nadie la molestara. Una mujer joven sola por la noche, ya sabes, quería vigilarla. Tenía un sistema. La mochila como almohada, el abrigo bien ajustado, colocada donde salía el calor, pero los transeúntes no podían verla fácilmente. Wolf lo documentó cuidadosamente. ¿Alguna vez hablaste con ella? Una vez a mediados de enero, la temperatura era de 18 grados bajo cero. Le dije que el refugio de la Quinta Avenida tenía capacidad esa noche. Me dio las gracias y me dijo que ya lo había intentado. Tenían lista de espera. A los 17 años tenía menos prioridad que las familias con niños pequeños. No se mostraba resentida por ello, solo realista. ¿Lo denunciaste? Carl bajó la mirada hacia su café. Llamé una vez al teléfono de no emergencias y describí la situación. Me dijeron que a menos que estuviera en peligro inmediato o causara disturbios, no podían hacer gran cosa. Me dijeron que si la volvía a ver, podía ofrecerle la información del refugio. Apretó la mandíbula. Vaya. La volví a ver 39 veces más después de esa llamada. Tu testimonio establece que ella estuvo visiblemente sin hogar durante meses, que intentó acceder a los servicios y fue rechazada, y que esto sucedió en temperaturas bajo cero, mientras que su tutor afirmaba que ella rechazaba la ayuda. ¿Testificarás? Carl miró a Wolf a los ojos. Tengo días de vacaciones acumulados. Me tomaré unos días libres si el juicio se alarga. Ella necesita saber que la gente la vio, que no era invisible. La escalera del fracaso institucional. El equipo 4 pasó la semana documentando todos los sistemas que deberían haber detectado esto y no lo hicieron. Encontraron el primer peldaño, los servicios sociales, agosto de 2022. Elena llamó a la línea directa del condado y explicó su situación. El asistente social sacó el expediente y vio que Thomas Richards había presentado documentación 3 semanas antes en la que describía a Elena como una adolescente problemática con antecedentes de fugas. Siguiendo el protocolo, el asistente social llamó primero al tutor. Richard dijo que Elena estaba pasando por una fase y rechazaba la estructura. El caso se cerró como disputa familiar. Adolescente que rechaza la vivienda disponible. Segundo escalón, informe policial de septiembre de 2022. Elena entró en la comisaría e intentó presentar una denuncia por explotación financiera. El agente de guardia vio que Richards ya había presentado una denuncia por desaparición en la que la catalogaba como fugitiva voluntaria. Siguiendo el protocolo, el agente intentó la reunificación familiar y llamó a Richards, quien llegó y dijo que Elena era manipuladora y que hacía acusaciones falsas para llamar la atención. Elena se marchó antes de que la situación se agravara. Tercer nivel, consejero escolar, octubre de 2022. Elena se confió a su consejero escolar en línea durante una sesión de video. El consejero documentó la conversación y llamó al tutor según los procedimientos de notificación obligatoria. Richards proporcionó documentación médica en la que se describía a Elena como una persona con trastorno de adaptación tras la muerte de sus padres y con tendencias oposicionistas desafiantes. El consejero lo anotó en el expediente, pero no lo escaló. Cuarto paso, solicitud de acogida en un centro para jóvenes, noviembre de 2022. Elena solicitó acogida en un centro para jóvenes gestionado por el condado. La solicitud requería la firma del tutor para menores de 18 años. Ella no pudo proporcionarla. La vía alternativa requería una prueba de emancipación o una investigación por abuso. Ella no tenía ninguna de las dos cosas. La solicitud fue denegada.
El patrón era claro. Richards había creado sistemáticamente documentos que describían a Elena como problemática, desafiante y voluntariamente sin hogar. Todas las instituciones que deberían haberla ayudado llamaron primero a él, y utilizó su condición de tutor legal para controlar la narrativa. No se trataba de incompetencia, era una manipulación calculada de los sistemas de protección, convirtiéndolos en armas de aislamiento. El viernes 18 de febrero, 6 días después del colapso de Elena, Wrench había terminado su análisis financiero. Lo presentó esa noche a Raymond Wolf Frost Shepard y Thomas Anker O'Brien, el hermano con experiencia en asesoramiento financiero, certificado en gestión de fideicomisos y patrimonios. Wrench conectó su ordenador portátil al proyector del club. En la pantalla apareció una línea temporal, codificada por colores y condenatoria. La línea roja del saldo del fondo fiduciario comenzaba en $420,000 en octubre de 2021 y descendía de forma constante hasta los $233,000 en febrero de 2023. La línea azul, las retiradas mensuales, una línea plana perfecta de $11,000 al mes durante 17 meses. La línea verde, los gastos reales de Elena. Una línea plana en cero, sin pagos de matrícula, sin facturas médicas, sin gastos de vivienda, sin comida, sin compras de ropa, nada. Cada dólar que retiró, dijo Wrench, fue a parar a sus cuentas personales. Rastri $87,000 a sitios de apuestas en línea, apuestas deportivas y casinos offshore. Otros $26,000 se destinaron directamente a pagar su tarjeta de crédito, $28,000 a compras de lujo, un reloj Rolex, una membresía de golf, viajes de fin de semana, $46,000 sin contabilizar, probablemente apuestas en efectivo o gastos no declarados. Anker revisó los datos con la mirada de alguien que había gestionado patrimonios durante casi 2 décadas. Se trata de un caso de malversación de fondos típico. Las cantidades fijas retiradas son especialmente condenatorias. Los gastos reales de un adolescente varían de un mes a otro. Se trata de alguien que trata un fondo fiduciario como si fuera un cajero automático personal. ¿Podemos recuperar el dinero?, preguntó Raymond. Parte de él, respondió Anker. Congelamos sus activos restantes, casa, coche, cuentas bancarias. Demandamos por restitución. El Rolex se puede embargar y vender. Se puede reembolsar la cuota del club de golf. Pero las pérdidas en el juego, ese dinero se ha perdido. Si tenemos suerte, recuperaremos $150,000 de los $187,000 que robó. Elena sigue habiendo perdido una importante herencia. La sala quedó en silencio. Pero está viva, dijo Shepard en voz baja. Cumplirá 18 años dentro de 13 días. Tendrá acceso a $233,000, más lo que recuperemos. Es suficiente para la universidad, la vivienda y un nuevo comienzo. No es lo que sus padres querían, pero es la supervivencia. Raymond asintió lentamente. El fiscal necesita esta presentación lista para la lectura de cargos de la semana que viene. Wrench, ¿puedes simplificarlo para el jurado? Ya está hecho. Puedo explicárselo a un estudiante de segundo de secundaria. Bien, porque es a ellos a quienes estamos protegiendo. El momento del veredicto. El domingo 20 de febrero, 8 días después del colapso de Elena, la sede del club estaba llena de nuevo, con ambos capítulos presentes, además de 30 hermanos más que habían acudido desde los estados vecinos tras conocer la historia. Raymond estaba de pie al frente. A su lado, el detective González y el fiscal adjunto David Chen. La lectura de cargos de Richard es el martes, dijo González. Le acusamos de explotación financiera agravada, fraude, malversación y estafa. En total, se enfrenta a una pena de entre 12 y 20 años si es declarado culpable. Los juicios están fijados para mayo. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó Raymond. Exactamente lo que han estado haciendo, dijo Chen. Las declaraciones de los testigos son sólidas. El análisis financiero es devastador. La documentación médica es clara. Nos han entregado un caso procesable con mínimas lagunas.
Lo presentaremos al gran jurado la semana que viene. Esperen la acusación formal. ¿Elena tendrá que testificar?, preguntó Shepard. Probablemente, dijo Chen, pero podemos minimizarlo. Su declaración escrita, los registros médicos y los testimonios de los testigos tienen más peso. La prepararemos cuidadosamente. Raymond miró a los 400 hermanos que habían pasado 8 días recopilando metódicamente pruebas en lugar de buscar venganza. Necesitamos una decisión. Raymond dijo que el juicio sería en mayo, dentro de 3 meses. Mantenemos la participación de la sección durante el juicio, apoyo total, coordinación de testigos, transporte de Elena al tribunal, presencia en las actuaciones, esfuerzos continuos de recuperación de activos. La sala quedó completamente en silencio. La voz de Raymond era firme. Todos a favor del compromiso total del capítulo durante el juicio y más allá. Hubo unos 2 segundos de silencio. Entonces yo... La respuesta fue inmediata, atronadora, sacudiendo las ventanas. Ni un solo descenso, ni una sola vacilación. 400 voces en perfecta armonía diciendo, sí, protegemos, nos mantenemos firmes, no abandonamos. Raymond dejó que el sonido se calmara y luego asintió con la cabeza una vez. Bien, porque esa chica pasó 11 meses invisible. Ya no es invisible. La precisión legal. Martes 22 de febrero. Comparecencia de Thomas Wesley Richards. La sala del tribunal estaba abarrotada. El detective González, el fiscal Chen, 12 Hells Angels en la galería, el máximo permitido por la seguridad del tribunal. Y en la segunda fila, Elena Rose Bennett, sentada entre Michelle Park y Luis Shepard Ramírez. Thomas entró vestido con el uniforme naranja de la cárcel, esposado y con la cara sin afeitar. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en Elena. Ella no apartó la mirada. Por primera vez en 16 meses, lo miró sin miedo. La jueza Patricia Morrison revisó los cargos. Cargo 1. Explotación financiera agravada de una persona vulnerable. Delito grave de clase B, de 5 a 15 años. Cargo 2. Fraude. Delito grave de clase C, de 3 a 10 años. Tercer cargo. Malversación. Delito grave de clase C, de 3 a 10 años. Cuarto cargo. Conspiración para defraudar. Delito grave de clase B, de 5 a 15 años. ¿Cómo se declara el acusado? El abogado de Richards, un defensor público, sobrecargado de trabajo y claramente superado por las pruebas, dijo en voz baja: inocente, su señoría. La jueza fijó la fianza en $500,000. Richards no pudo pagarla, por lo que fue enviado a la cárcel del condado en espera de juicio. Mientras Thomas era escoltado fuera, miró a Elena una vez más y abrió la boca como si quisiera decir algo. Raymond se levantó de la galería, sin decir una palabra, simplemente de pie, con sus 1,90 metros de altura, los brazos cruzados, mirando fijamente a Richards hasta que éste apartó la vista y fue conducido fuera de la sala. Fuera del juzgado, Elena se quedó de pie en las escaleras, con el sol invernal en la cara por primera vez en meses, sin tener que preocuparse por dónde dormiría esa noche. Había 12 motocicletas aparcadas a lo largo de la calle, hermanos esperando para acompañarla de vuelta a su hogar de acogida. Miró a Shepard. ¿Por qué habían venido? Todos ellos, 400 personas. ¿Por qué les importaba? Shepard sonrió amablemente. Porque nadie debería ser invisible. Elena, tu nota decía, gracias por preocuparte lo suficiente como para mirar. Eso es todo lo que todos queremos. Que alguien mire, vea, se preocupe. Sobreviviste 11 meses esperando que alguien lo hiciera. Nosotros lo hicimos, y no vamos a apartar la mirada. 3 de marzo de 2023, el 18 mendigo o cumpleaños de Elena Rose Bennett. Se despertó en una habitación que le pertenecía. Paredes azul pálido, ventana con cortinas de verdad, una cama con sábanas limpias que no tenía que abandonar a las 9 de la mañana. La familia de acogida, Michelle Park, lo había organizado todo. Los Sanderson llevaban 12 años acogiendo a adolescentes que se recuperaban de traumas. Sabían cuándo darles espacio y cuándo ofrecerles regalos.
Abajo, Karen Anderson estaba preparando el desayuno. Tortitas, bacon, zumo de naranja. El olor subió por las escaleras y el estómago de Elena rugió. Una buena señal. Durante las 2 primeras semanas después de salir del hospital, no podía comer más que unos pocos bocados sin sentir náuseas. Su cuerpo había estado en modo de supervivencia y durante tanto tiempo que la abundancia le parecía incorrecta. Pero hoy era diferente. Hoy cumplía 18 años. Hoy, legalmente, el dinero que le habían dejado sus padres pasaba a ser suyo. A las 10 unánime, Elena entró en el Community Trust Bank con un acompañante que 3 semanas antes habría parecido absurdo. Michelle Park a su izquierda, Louis Shepard Ramírez a su derecha y Thomas Anker O'Brien, el hermano con credenciales de asesor financiero, llevando un maletín lleno de documentación. El director del banco, Gregory Simmons, los recibió personalmente. El mismo hombre que había abierto la caja de seguridad número 447 aquel sábado por la tarde que lo cambió todo. Eliana Gregg dijo amablemente, «Feliz cumpleaños. Vamos a darle acceso a su cuenta». Anker se sentó a su lado, le ayudó a rellenar todos los formularios y le explicó cada cifra. El saldo del fideicomiso era de $233,000, lo que quedaba después del robo de Richard, pero se habían recuperado $89,000 adicionales mediante la incautación de activos. La casa que Richard se había transferido fraudulentamente a sí mismo fue vendida, se devolvieron las ganancias, se incautó su coche, se subastó el reloj Rolex, se congelaron varias cuentas y se liquidaron. El total disponible era de $322,000. No eran los $420,000 que sus padres pretendían, pero era suficiente para la universidad, la vivienda y una base desde la que reconstruir. Estableceremos un plan de retirada estructurado, explicó Anker. Distribuciones mensuales para gastos de manutención, fondo educativo separado, reserva de emergencia. Nunca volverás a tocar las calles, Elena. Este dinero te llevará a la universidad y más allá. Elena firmó los documentos con la mano derecha. La izquierda aún mostraba tenues cicatrices donde la congelación había dañado 3 dedos. Un recuerdo permanente de 11 meses sobreviviendo al invierno. Al salir del banco, el teléfono de Shepard vibró. Lo miró y sonrió levemente. ¿Qué?, preguntó Elena. Thunder quiere saber si estás libre esta tarde. Dice que hay algo en la sede del club. A las 200 p.m., Elena estaba nerviosa frente a la sede del club Great Lakes. Había conocido a algunos hermanos durante las últimas 3 semanas. Wolf revisaba la coordinación de las pruebas. Frost asistía a sus citas médicas. Shepard la visitaba 3 veces por semana. Y Wrench le mostraba el análisis financiero que probaba la culpabilidad de Richards. Anker la había ayudado a abrir sus cuentas, pero no había visto a toda la sección desde aquella primera noche en el hospital, cuando 400 motocicletas llenaron el aparcamiento. Shepard abrió la puerta. «Vamos, no muerden». Dentro, la sede del club se había transformado. Serpentinas, globos, una pancarta con las palabras «Feliz 18 cumpleaños, Elena», escritas a mano. Mesas cubiertas de comida, pizzas, alitas, pasteles, refrescos y hermanos, tal vez 60, con sus chalecos, hablando en voz baja, pero todos se volvieron cuando ella entró. Raymond Thunder Kowalski dio un paso adelante. «Elena, bienvenida. Los 18 son un cumpleaños importante. Pensamos que deberías celebrarlo con la familia». Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Familia? ¿Estos hombres? ¿Extraños? Hacía 3 semanas que habían pasado innumerables horas documentando pruebas, coordinándose con la policía, asegurando su futuro, acudiendo a los tribunales y a las salas de los hospitales sin que se les pidiera. «No sé qué decir», susurró Elena. «No digas nada», dijo Raymond. «Solo come pastel y déjanos avergonzarte más tarde con un karaoke terrible». Durante las siguientes 3 horas, Elena experimentó algo que había olvidado que existía. Normalmente, los hermanos le preguntaban por sus planes para la universidad. Ella pensaba en estudiar magisterio, quizá para ser profesora como su madre.
Wrench le enseñó fotos de su hija, de la misma edad que Elena, y le dijo que deberían conocerse. Frost comprobó la curación de sus congelaciones. Las cicatrices eran mínimas. La función se había recuperado por completo. Wolf le contó historias sobre casos en los que había trabajado. La hizo reír con su tono impasible, y Shepard se mantuvo cerca, con la presencia constante que había tenido desde aquella primera mañana en el hospital, asegurándose de que se sintiera segura entre la multitud. En un momento dado, Elena se encontró de pie cerca del muro conmemorativo, con fotos de hermanos fallecidos y nombres grabados en placas. Se fijó en un nombre, Marcus Kowalski, 1979-2008. Raymond apareció a su lado. Mi hermano menor, su tutor financiero, se aprovechó de él después de que murieran nuestros padres y lo dejó sin hogar. No sobrevivió lo suficiente para que pudiéramos demostrar lo que había pasado. Las pruebas desaparecieron. El caso quedó sin resolver. Elena lo miró, comprendiendo, inundada por la emoción. Por eso te movilizaste tan rápido. Cuando Wolf llamó, tenías pruebas, dijo Raymond en voz baja. Fuiste lo suficientemente inteligente como para ocultarlas, lo suficientemente valiente como para seguir intentándolo, incluso cuando todas las puertas se cerraron. Mi hermano no tuvo esa oportunidad. Cuando me enteré de tu nota en ese libro de la biblioteca, pensé, esta vez no, esta vez conservaremos las pruebas, esta vez el chico sobrevivirá. Siento lo de tu hermano, dijo Elena. Ya no lo siento, dijo Raymond. Él querría que su historia significara algo. Estás viva gracias a lo que aprendí al perderlo. Eso significa algo. 6 semanas después de su cumpleaños, Elena comenzó las clases online en la universidad comunitaria. Primer año de la carrera de educación. Asistía desde la casa de los Anderson, todavía en acogida por elección propia, aunque ya no era obligatorio a los 18 años, pero la estabilidad le parecía necesaria. 2 veces por semana, Shepard la recogía y la llevaba a terapia al Centro de Asesoramiento del Condado. La doctora Sarah Kim se especializaba en la recuperación de traumas en adultos jóvenes. Las sesiones eran duras. Enfrentarse a 11 meses de supervivencia, procesar la muerte de sus padres, comprender que había sido víctima de alguien que debía protegerla. Pero poco a poco le ayudaron. Un jueves a finales de abril, Elena se sentó en la consulta de la doctora Kim para hablar del próximo juicio. Tengo que testificar, dijo Elena. El fiscal dice que no es necesario. Las pruebas hablan por sí solas, pero quiero que Richards me oiga decir lo que hizo. ¿Qué quieres decirle?, preguntó el Dr. Kim. Elena pensó durante un largo rato. Que no ganó, intentó hacerme desaparecer y yo me negué. Documenté todo, escondí pruebas, dejé 52 notas con la esperanza de que a alguien le importara. Y a alguien le importó, a 400 personas. Se gastó el dinero de mis padres en el juego mientras yo me congelaba, y aún así lo perdió todo. Quiero que lo sepa. El doctor Kim sonrió. Eso no es venganza, es recuperar tu voz. ¿Es eso saludable? ¿Es necesario? 17 de mayo de 2023, cuarto día del juicio. La fiscalía dio por concluido su caso tras presentar el análisis financiero de Wrench, la documentación médica de la coordinación de Frost, los 4 testimonios de los testigos y el contenido completo de la caja de seguridad número 447. La defensa no tenía pruebas en contra. El abogado de Richard solo pudo argumentar que no había pruebas de intención de dañar a Elena, que retirar fondos era una autoridad legal del tutor y que la falta de hogar de Elena era su elección. Pero fue el último testigo quien destruyó ese argumento. El Elena Rose Bennett subió al estrado con un sencillo jersey gris, el pelo castaño rojizo recogido y las 3 cicatrices de congelación visibles en su mano izquierda, cuando la levantó para prestar juramento. El fiscal Chen se acercó con delicadeza. Elena, ¿puede describir su situación de vida entre abril de 2022 y febrero de 2023? Vivía en la biblioteca pública de Lakeside durante el horario de apertura, de 9 m a 9 p.m. Por la noche dormía en las rejillas de calefacción del metro o en restaurantes abiertos las 24 horas cuando tenía suficiente dinero para tomar un café.
Alternaba entre tres lugares estupendos dependiendo de la dirección del viento y la temperatura. ¿Por qué no se quedó en la casa de su familia? Thomas Richards me dijo que me fuera en marzo de 2022. Dijo que tenía que aprender a ser independiente y me dio $50. Luego cambió las cerraduras. ¿Intentó pedir ayuda? Sí. Me puse en contacto con los servicios sociales, la policía, los consejeros escolares y los refugios para jóvenes. Todas las agencias llamaron primero al señor Richards porque era mi tutor legal. Él les dijo que yo tenía problemas, que rechazaba la ayuda y que era voluntariamente una persona sin hogar. Le creyeron. ¿Sabías que estaba retirando dinero de tu fondo fiduciario? Lo sospechaba. Accedí a su ordenador portátil una vez antes de que me obligara a irme y vi extractos bancarios que mostraban retiradas mensuales de $11,000. Por eso empecé a copiar documentos y a esconder pruebas. Sabía que si no sobrevivía hasta mi 18 cumpleaños, no habría pruebas de lo que había hecho. Elena, ¿por qué escribiste notas y las escondiste en libros de la biblioteca? Su voz tembló ligeramente, pero se mantuvo firme porque yo había intentado 17 veces conseguir ayuda a través de los canales oficiales y todas las puertas se cerraron. Pensé que tal vez si dejaba mensajes en los libros, alguien que leyera, alguien a quien le importaran las historias, podría interesarse por la mía. Escribí 52 notas en 4 meses. Alguien tenía que encontrar una tarde o temprano. Chen levantó la nota, la misma que descubrió Dorothy Henderson. Esta nota te salvó la vida. ¿Lo crees? Sí. Si Dorothy no la hubiera encontrado, si Wolf y Michelle no hubieran actuado de inmediato, si los ángeles del infierno no se hubieran movilizado esa noche, no creo que hubiera sobrevivido otra semana. Se acercaba el frente ártico. Sensación térmica. Mi cuerpo ya se estaba apagando. Chen miró al jurado. No hay más preguntas. El abogado de Richard se negó a interrogarlo. ¿Qué podía decir? El jurado deliberó durante 93 minutos. Culpable de los 4 cargos. Condena de 15 años en una prisión estatal. Sin posibilidad de libertad condicional durante 12 años. Restitución ordenada de todos los fondos robados más daños y perjuicios. Orden de alejamiento permanente que prohíbe el contacto con Elena. Cuando se leyó el veredicto, Elena no lloró, no sonrió, solo exhaló un largo y lento suspiro que liberó 11 meses de miedo acumulado en su interior. Shepard le apretó suavemente el hombro. Se acabó. No, dijo Elena en voz baja. Acaba de empezar. 6 meses después, Elena estaba delante de su aula asignada en la escuela primaria Lincoln, vestida con ropa profesional y una tarjeta de visitante que decía profesora en prácticas. Estaba matriculada en el Grand Rapids Community College, cursando estudios de educación para obtener el título de maestra. El programa de vivienda de transición la había ayudado a encontrar un pequeño apartamento, de un dormitorio, nada lujoso, pero era suyo. Había comprado un coche usado con el dinero del fondo fiduciario. Tenía un trabajo como tutora en la biblioteca. Dorothy la había contratado inmediatamente. Su vida no se parecía en nada a la de 6 meses atrás. Pero los recuerdos seguían ahí. El frío, el miedo, el rechazo, la sensación de ser invisible mientras el mundo pasaba de largo. Pensó en esos recuerdos mientras veía a los alumnos de tercer grado entrar en el aula. 23 niños hablando y riendo, y llevando mochilas casi tan grandes como ellos. Y entonces lo vio, un niño de unos 8 años, sentado en la última fila. Era más callado que los demás. Su ropa estaba limpia, pero gastada. Tenía ojeras. Y cuando la profesora pidió a los alumnos que contaran lo que habían hecho durante el fin de semana, él dijo, nada especial, y bajó la mirada hacia su pupitre. Elena reconoció esa mirada. Ella misma la había tenido. Después de clase, se acercó a la profesora principal, la señora Patterson. Ese niño de la última fila, Marcus, ¿está bien? La señora Patterson suspiró. Yo también me lo he preguntado. Últimamente está muy retraído. No interactúa mucho con los demás alumnos. He llamado a su casa varias veces, pero su tutor siempre dice que todo va bien. Tutor. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Puedo hablar con él?, preguntó. ¿Solo un momento? La señora Patterson dudó y luego asintió.
Estaré aquí fuera. Elena se sentó junto a Marcus. Él la miró con recelo. Hola, Marcus. Soy la señorita Bennett. Estoy aprendiendo a ser profesora aquí. Vale, quería preguntarte algo y no tienes que responder si no quieres. Pero, ¿estás bien en casa? Quiero decir, ¿estás a salvo? Los ojos de Marcus se abrieron de par en par por un segundo. Luego volvió a ponerse la máscara de cautela. Estoy bien, de acuerdo. Pero si alguna vez no estás bien, si alguna vez necesitas ayuda, quiero que sepas que puedes contármelo a mí, a la señora Patterson o a cualquier adulto de aquí y te quereremos. Te escucharemos, te lo prometo. Marcus la miró durante un largo rato. ¿Cómo sabes que la gente me creerá? Elena pensó en las 52 notas escondidas en los libros de la biblioteca, en haber acudido a la policía, a los servicios sociales, a los orientadores escolares, en haber sido rechazada por todos los sistemas diseñados para protegerla. Y luego pensó en Dorothy, en Wolf, Thunder, Shepard, Frost, Wrench y Anchor, en las 400 personas que se habían movilizado porque una persona decidió escuchar. Porque una vez necesité ayuda, dijo Elena en voz baja, y la gente me creyó y no paró hasta que estuve a salvo. Marcus no dijo nada, pero asintió con la cabeza una sola vez. No era una confesión, no era un grito de ayuda, pero era una conexión. Y Elena entendió que a veces la conexión era el primer paso. Esta historia no trata realmente de motocicletas, fondos fiduciarios o dramas judiciales. Trata de la visibilidad. Durante 11 meses, Elena Rose Bennett fue invisible. Se sentaba en una biblioteca pública todos los días, perdiendo peso, vistiendo la misma ropa, tosiendo por una neumonía, y docenas de personas la veían. Algunos se dieron cuenta, algunos se preocuparon, algunos incluso le ofrecieron pequeños gestos de amabilidad. Pero solo una persona actuó. Dorothy Henderson no tenía formación especial. No era trabajadora social, policía ni abogada. Era una bibliotecaria que prestó atención y se negó a mirar hacia otro lado cuando habría sido más fácil hacerlo. Y esa única acción, leer una nota, hacer una llamada telefónica, negarse a ignorar lo que había visto, salvó una vida. Esto es lo que significa para ti, estés donde estés viendo esto. No se necesitan 400 motocicletas para cambiar la historia de alguien. No se necesita un chaleco de cuero, un título en derecho o una formación especializada. Se necesita prestar atención. Se necesita preocuparse lo suficiente como para hacer preguntas incómodas. Se necesita creer a las personas cuando dicen que no están bien. Hay Elenas en todas partes, en tu ciudad, en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en tu escuela. Personas que intentan desesperadamente sobrevivir mientras los sistemas les fallan. Personas que piden ayuda a gritos de formas que no parecen gritos. Tal vez sea un compañero de trabajo que siempre llega temprano a la oficina y se va tarde porque no quiere irse a casa. Tal vez sea un niño que se sobresalta cuando un adulto levanta la voz. Tal vez sea un vecino que ha perdido mucho peso y ya no te mira a los ojos. Las señales están ahí. La pregunta es, ¿las estás viendo? Elena escribió 52 notas antes de que alguien leyera una. 52 intentos de ser escuchada. ¿Cuántas personas abrieron esos libros? Vieron las notas y los tiraron sin leerlos. ¿Cuántos los vieron y pensaron, no es mi problema? Dorothy fue la oportunidad número 52 y la aprovechó. Tú podrías ser la oportunidad número 52 de alguien o la primera. Si ves algo malo, di algo. Si un niño te dice que tiene miedo, créele. Si la historia de alguien no cuadra, haz preguntas. Si sabes en tu interior que algo no está bien, confía en ese instinto. Sí, puede que te equivoques. Puede que te avergüences. Puede que pongas las cosas incómodas, pero puede que salves una vida. Thomas Wesley Richards está cumpliendo 17 años en una prisión estatal. Fue condenado por todos los cargos. El proceso de recuperación de activos sigue en curso. Elena ha recuperado hasta ahora aproximadamente $94,000 mediante la venta de la casa de sus padres y el vehículo de Richards.
Nunca recuperará la totalidad del dinero que le robó, pero está reconstruyendo su vida de todos modos. Las secciones de Hells Angels de Great Lakes y Iron Valley crearon un programa llamado Angels Watch 3 meses después del rescate de Elena. Este programa forma a voluntarios para que reconozcan los signos de explotación financiera, peligro para los niños y maltrato a personas mayores. El programa se ha ampliado a 14 condados de Michigan y Pensilvania. En 6 meses, ha ayudado a identificar 8 casos de maltrato por parte de tutores, 4 casos de explotación financiera de personas mayores y 12 jóvenes en situación de riesgo que necesitaban intervención. Elena se graduará en el Grand Rapids Community College la próxima primavera con un título de grado asociado en educación. Ya ha sido aceptada en 3 universidades para cursar su programa de licenciatura. Quiere dar clases en la escuela primaria. Sigue siendo voluntaria en la biblioteca Riverside todos los sábados. Sigue viendo a Dorothy, que la abraza cada vez que entra por la puerta. Y lleva una pila de tarjetas pequeñas en la mochila. En ellas figura su nombre, su número de teléfono y una frase: "Si necesitas ayuda, yo te creo". Las deja en los libros de la biblioteca, en los baños de las escuelas, en los tablones de anuncios de la comunidad, en cualquier lugar donde una persona desesperada pueda encontrarlas. Porque recuerda lo que se siente al ser invisible. Y está decidida a que cualquiera que necesite ser visto encuentre a alguien que lo mire. Ese abrigo gris que Elena llevó durante 11 meses, el que le quedaba grande a su cuerpo cada vez más delgado, el que no podía protegerla del frío de Michigan, el que olía a rejillas del metro y a supervivencia. Lo donó al programa de viviendas de transición. No porque quisiera olvidar, los recuerdos importan, incluso cuando son dolorosos, sino porque quería que alguien más supiera que el abrigo que lleva ahora no es el abrigo que llevará para siempre, que el frío no dura para siempre, que el hambre se acaba, que la invisibilidad puede romperse con una sola persona que decida mirar. El nuevo abrigo que lleva Elena es de color rojo brillante, cálido, ajustado, imposible de pasar por alto. Ahora quiere que la vean y quiere que otras personas sepan que también merecen ser vistas. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete a Gentle Bikers y activa la campana de notificaciones. Compartimos historias de valentía, justicia y personas que se niegan a mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Comenta a continuación: ¿alguna vez has sido la Dorothy de alguien? ¿O has necesitado una Dorothy en tu propia vida? Comparte tu historia. Nunca se sabe quién necesita escucharla. Y si conoces a alguien que ahora mismo es invisible, que está luchando y tiene miedo y está tratando de sobrevivir, por favor, comparte este video. Hazles saber que el rescate es posible, que la gente se preocupa, que ellos importan. Porque la historia de Elena no es rara, simplemente rara vez se cuenta. Próximamente habrá más historias de valentía y justicia. Hasta entonces, presta atención, haz preguntas, cree en las personas y sé la razón de esperanza de alguien.